Aquí estamos para dar a conocer a nuestra audiencia, señoras y señores, que la Comisión Anticorrupción ha puesto el recurso legal por la compra de los helicópteros DRUP. La denominada Comisión Nacional Anticorrupción ha presentado la semana anterior a la fiscal subrogante, la doctora Cecilia Armas, una denuncia en contra del fiscal general Galo Chiriboga y del contralor Carlos Polit por presunto fraude procesal y engaño al consumidor. Escúchese bien, presunto fraude procesal y engaño al consumidor. Es decir, el consumidor es el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano no solamente es el gobierno, somos todos, el Estado ecuatoriano. Respecto a la adquisición en el año 2008 de los 7 helicópteros DRUP. Según los comisionados, el contrato de compra-venta a la empresa india Hindustan fue por valor de $45.200.000. Y bueno, este contrato no cumplió con las especificaciones técnicas estipuladas y se solicitó una reapertura de las investigaciones de la adquisición, porque además se insertaba el fallecimiento del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quien también denunció presuntas irregularidades justamente de esta transacción, aparte de otras. La prensa solicitó una versión de la Contraloría, pero allí se informó que el titular de este ente de control permanece todavía, creo que alquilado un hotel en Washington para mantenerse en la sede de la Organización de Estados Americanos, porque ya es buen tiempo. Huye de esta presión que la Comisión Ciudadana Anticorrupción le ha puesto en el camino y dice que él está ya tratando de entregar una auditoría de los estados financieros de ese organismo, del culpado, digamos, del culpado. El señor Contralor se mantiene en la sede de la OEA, donde está entregando un informe de auditoría a los estados financieros de este organismo. Y qué pena, el economista Jorge Rodríguez, titular de la comisión, insistió en que estas autoridades, no vamos a topar otro tema que no sea este, si es que nos está escuchando el economista Rodríguez, y entonces no nos gustaría más bien solamente expresar con todas las de la ley lo que las autoridades debieron denunciar e investigar en el supuesto delito de engaño al consumidor por la adquisición de los DRUP. Queremos dedicarle buena parte de esta entrevista al tema de los DRUP. La Junta de Defensa, doctor Trujillo, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entiendo que la Junta de Defensa Nacional, y así debe reposar en las indagaciones cumplidas por la Comisión Anticorrupción, que cayó la entrega fraudulenta de aeronaves que no cumplían con las especificaciones técnicas ni contaban con certificados de aeronavegabilidad. Comprometieron vidas humanas, la seguridad de varios civiles, incluyendo el señor presidente de la República, y el patrimonio que es de todos los ecuatorianos. ¿Cuántos helicópteros se han caído?
¿Cuántos pudieron más caerse? ¿Quiénes podían haber viajado? Y está bien que allí se mencione el nombre del presidente de la República. Habría sido tremendo un insuceso de esa naturaleza que no iba a tener las mismas características del avión, que ese sí fue un atentado, del avión en el que murió el presidente Roldós. Bueno, según la comisión, el fiscal y el contralor habrían conocido de estos hechos punibles contenidos en las denuncias presentadas en la Fiscalía y en la Asamblea por parte del señor coronel Fausto Cobo respecto de las irregularidades en la compra. Así es que argumentaron la supuesta omisión del contralor de establecer la posibilidad de la existencia de otros tipos de delitos de carácter penal, distintos al peculado y al enriquecimiento ilícito. Bueno, la Fiscalía respondió hace unos pocos días que va a dar a esta denuncia el trámite regular del caso. Es decir, esto va al congelador, porque el trámite regular en la Fiscalía en muchos episodios de investigación ha sido condenar a las denuncias, a las pruebas, a las evidencias, a los escandalosos fraudes que se han cometido y que se pasan, como dijo alguien, dando otra vuelta de tuerca, engañando a la ciudadanía con que estas cosas van a proseguir, que ya está en manos de tal comisión o de tal organismo. Esta ha sido una práctica permanente del dúo fiscal-contralor, contralor-fiscal, en los últimos meses, doctor Trujillo. ¿Cómo tiene usted más o menos configurada esta situación? En Guayaquil también está escuchándonos el señor coronel Alberto Molina, nos está escuchando en la ciudad de Guayaquil, es otro de los miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. A todos bienvenidos, ojalá su coordinador, el economista Jorge Rodríguez, nos eche una mano para esclarecer este tema, lo propio el señor coronel Cobo. Porque si no procedemos de esta manera, yo creo que el país va a salir totalmente burlado. Doctor Trujillo, bienvenido, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Me parece que es muy conveniente hacer una distinción. Primero, en la adquisición de los helicópteros, y en la entrega de estos y en la recepción por parte del delegado de la Junta de Defensa Nacional, se cometieron muchas irregularidades. Pero estas son irregularidades de los funcionarios que intervinieron en la contratación y en la recepción de esos aparatos. De estas irregularidades debieron conocer el fiscal y el contralor, quienes de ellos ciertamente no son los que intervinieron ni en la contratación ni en la recepción, en donde hubo esas irregularidades. Pero ellos tenían la obligación, el uno, de realizar la auditoría de esos contratos y de esos aparatos, de la recepción de esos aparatos.
Y si bien él, que es el Contralor, a través de los funcionarios de la Contraloría, anotan muchas irregularidades, especialmente en la recepción de sus aparatos, no establecen quiénes son los responsables de esas irregularidades, ni qué clase de irregularidades son esas que ellos han encontrado, cuando su obligación es primero realizar la auditoría y en segundo lugar establecer si hay irregularidades y de encontrar irregularidades, precisar quiénes son los presuntos responsables y qué tipo de irregularidades son estas que ellos han encontrado, y es lo que no hace el Contralor. El Contralor ciertamente hace la auditoría, informa, pero no establece ni responsables ni el tipo de responsabilidad, si responsabilidad administrativa y quiénes, si responsabilidad civil y quiénes, si indicios de responsabilidad penal y quiénes. Eso no lo dice el Contralor. Es decir, desde este punto de vista, incumple las facultades que le otorgan la Constitución y las leyes de la República del Ecuador. En segundo lugar... ¿Y usted teme que sea una negligencia? ¿Me deja abierto, por favor? Bueno, eso es lo que tendrá que investigar el fiscal. Decimos, mire, el Contralor no ha cumplido su responsabilidad, que era establecer esto. Por consiguiente, averigüe por qué ha incumplido. Primero, averigüe si realmente ha cumplido o ha incumplido. Y en el caso de que encuentre que ha incumplido, ¿cuál es la causa de ese incumplimiento? Eso le corresponde ya al fiscal. Nosotros tan solo denunciamos este particular. Es decir, el Contralor no cumplió, no ejerció las facultades que la Constitución y la ley le otorgan. Lo mismo decimos del fiscal. Es que, perdone doctor, si no ha mandado, si no ha enviado con indicios de responsabilidad penal el informe de la Contraloría, mal puede exigirle a la Fiscalía, que es el ente que debe investigar, pero ahí están entre los dos pasándose su responsabilidad, o como dicen, sí, pasándose la pelota, ¿no? Pasándose la pelota, pero no sé cuál es el fútbol que ellos practican. El fiscal no presenta no propone ninguna instrucción fiscal, ni realiza una investigación previa. Y dice que esto no puede hacerlo porque hay una norma de la ley y una resolución de la Corte Suprema, entonces así se llamaba la Corte actual, la Corte Nacional, en la que establece que para esto necesita un informe de la Contraloría de la que conste que hay indicios de responsabilidad penal. Como este informe no existe, dice el fiscal, yo no puedo hacer nada en este caso. Aquí encontramos otro incumplimiento del fiscal. Primero, no es cierto que la ley, ni es cierto que la Corte Suprema, que así se llamaba, digo, cuando dictó la resolución en el año 2010, 2008, bueno, no, mucho antes, así se llamaba la actual Corte Nacional, resuelva que para la investigación previa necesita informe del Contralor del cual aparezcan indicios de responsabilidad penal. No es cierto esto. Lo que dice la ley, y así lo aclara la Corte Suprema, es que para la instrucción fiscal necesita ese tipo de informe. Pero no dice eso respecto de la investigación previa, que es lo que nosotros le solicitamos al fiscal. Más aún, la Corte Suprema aclara, para la instrucción fiscal necesita informe de la Contraloría,
pero no para investigación previa, tanto que si por cualquier medio el fiscal llega a tener conocimiento de alguna irregularidad, cualquiera que sea esta infracción, tiene que proceder a la investigación, no a la instrucción, a la investigación previa, que es lo que nosotros le solicitamos. Y si de esta investigación aparece indicios de responsabilidad penal, tiene que pedirle a la Contraloría que emita ese informe que requiere para la instrucción fiscal. Pero no necesita este informe para la investigación previa. Entonces, nosotros decimos, señor fiscal, nosotros no le hemos pedido que inicie la instrucción fiscal. Nosotros le hemos pedido es que proceda a la investigación previa. Y para eso usted no necesita nada, porque además sería el colmo, que el fiscal no puede investigar algo mientras no, cuando le dicen, ve, aquí están robando la plata del fisco, y diga, no, como no hay instrucción, no hay informe de la Contraloría, yo no puedo, a este tipo no le puedo averiguar nada. Claro. No, la Corte hace claro. Los penalistas además son muy expertos en hacer la distinción. Una cosa es la instrucción fiscal con la cual inicia el juicio penal. Y otra cosa es la investigación, que se llama así, pues, investigación previa. Antes de la instrucción hace falta la investigación. Y lo que nosotros le hemos pedido es, vea, aquí hay unos comportamientos irregulares que es necesario que usted investigue. Primero, si existen en realidad esas irregularidades, y en segundo lugar, si esas irregularidades constituyen o no una infracción del derecho penal. Pero como esto no ha hecho el fiscal, también el fiscal es responsable por no haber cumplido las facultades que le concede la Constitución, la ley e inclusive esta resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y es conveniente aclarar ante la opinión pública especialmente que las facultades que les confiere la ley a las autoridades públicas no son derechos de ellos, como con frecuencia dicen, no, son mis derechos. No, no son derechos, son facultades, son atribuciones que la ley les entrega, no en provecho de ellos ni en beneficio de ellos, sino en beneficio de la sociedad. Usted tiene que hacer esto porque la sociedad necesita que usted haga eso para vivir tranquila y vivir en paz. Por consiguiente, si usted no hace aquello que la ley le obliga a hacer, usted no está dejando de ejercer un derecho, no, está dejando de cumplir una obligación que le nace de la ley, que le nace además, en este caso, de una resolución de la Corte Suprema. Y por eso nosotros hemos presentado esta denuncia para que se proceda a la investigación de por qué el Contralor no cumplió su función al determinar que hay irregularidades, pero no indica quiénes son los responsables de ellas, ni qué clase de... Pero él asevera que hay responsabilidades o indicios de carácter penal. La Contraloría no dice eso, porque no indica. Indica que hay irregularidades y señala. Es lo más grave. Pero lo que dice, quiénes son responsables de estas irregularidades y qué constituyen estas irregularidades. Faltas administrativas y por consiguiente responsable administrativo. No dice. Tampoco dice si es civil y si hay responsables civiles de estas irregularidades. Tampoco dice que haya indicios de responsabilidad penal cuando él debía precisar esto y dar lugar naturalmente a que proceda la instrucción fiscal de parte del fiscal general. El fiscal no necesita, por supuesto, para la investigación, pero sí para la instrucción, que es lo que dice la Corte Suprema. Ahora, ¿ustedes ante quién están demandando al señor Contralor, y no sé a qué otro funcionario, por haber engañado al público o a la gente de consumidor? ¿Por qué consumidor? Bueno, ese es otro problema. Es el otro problema.
que digamos, sospechas de que en la contratación de los helicópteros, Ya. En la compra. en la compra y la recepción de Claro. esos, hay irregularidades. Primero, en la contratación, el comandante general de la FAE dice: no conviene que el Ecuador adquiera estos aparatos por una serie de razones técnicas y por una serie de razones inclusive técnicas que tienen relación con la seguridad del Estado ecuatoriano. No conviene, porque no hay condiciones para que estos aparatos funcionen aquí en el Ecuador. Además, no conviene por las condiciones en que parece que se va a adquirir. Sin embargo, de que esa es la opinión de una autoridad importante en la vida del país, como el comandante de la FAE, se hizo esa adquisición. Entonces, claro está, pero ¿por qué pudo haberse hecho una adquisición inconveniente? Debe haber razones, pues, seguramente más importantes de aquellas que por las que el comandante de la FAE decía no conviene. Debe haber otras que digan sí conviene. Para eso debería esclarecer, para saber si se procedió en contra de la opinión del comandante de la FAE porque había razones de conveniencia. ¿Cuáles son esas razones de conveniencia? Si no iban a funcionar esos aparatos aquí en el Ecuador. Eso necesitan esclarecer. Pero sí, el problema es que el fiscal tampoco investiga. Ya repito, estas atribuciones que tiene el fiscal, estas atribuciones que tiene el Contralor, son atribuciones que les da la ley en defensa de la sociedad, no para provecho de ellos, no en beneficio de ellos, sino al servicio de la sociedad. De aquel momento en que incumplen sus funciones, realmente están incumpliendo con la sociedad. Que era investigar por qué se adquirió aparatos que según el comandante no se convenía. desoyó. Y luego, ¿quién recibió? Exacto. ¿Y en qué condiciones recibió? Porque además los que reciben dicen que, primero, los aparatos no reúnen las condiciones que estaban en el contrato. Y sin embargo reciben. ¿Por qué recibieron? ¿Quiénes son los que hicieron? ¿Por qué ellos recibieron? Tal vez porque obedecían órdenes superiores. ¿Y quién dio esa orden superior? Que eso no consta en el proceso. Eso consta. Eso consta. Coronel Alberto Molina, con las cuales no debió recibirse. Desde la ciudad de Guayaquil le presentamos un saludo. Tenga la bondad, coronel, ¿cómo cree usted que habría que hacer entender a la población que nos escucha cuál fue la negligencia inmediatamente superior, negligencia ahí sí culposa, complicadísima, de que no obstante que habían dudas sobre las calidades y niveles de eficiencia de esas máquinas, le pasaron por alto y las compraron? Buenos días, coronel. Buenos días a usted, un abrazo cordial, al doctor Julio César Trujillo, distinguidísimo ciudadano del país, y mi solidaridad siempre, Gonzalo, a esta emisora, y yo creo que no hay descalificación que le llegue a Radio Democracia. Es harto conocido por el país cómo se adquirieron estas aeronaves. En primer lugar, no se investigó y no se consideró, digamos, la historia de estas aeronaves, una historia, digamos, reciente. En Sudamérica, el primer país que estuvo interesado por comprar estos helicópteros fue Chile, pero está publicado el informe técnico y la razón por qué no adquirieron esas aeronaves en Chile. Eso no conocíamos. Las condiciones técnicas, ni mucho menos, realmente se podían aceptar, dado, digamos, que existe en el mundo de los negocios de las aeronaves. Mire usted, nosotros tenemos
helicópteros que ya duran 30 años, los helicópteros franceses, claro, los Pumas, Super Puma, guerra y en la paz. Esta Hindustán en el mundo entero. Surinam ha vendido 3, a Turquía 3 versión ambulancia, al Perú 2 versión ambulancia, a Nepal 2 y a Bolivia 2. Y yo creo que ahí nomás, ni siquiera la Marina de la India quería hacerse cargo de esta aeronave. Vea usted los antecedentes. En el mismo país. En el mismo país. Luego, mire, existía la Junta de Defensa Nacional, la Honorable Junta de Defensa Nacional, un organismo que era encargada del presupuesto de los sagrados dineros de la Defensa Nacional y conformaba las más grandes autoridades del país, presidiendo el jefe de Estado, de manera que el jefe de Estado era el presidente de la Honorable Junta de Defensa Nacional. ¿Quién firma? Y ordena que reciban? El ministro de Defensa, a la sazón, el licenciado Javier Ponce, vicepresidente y responsable de político y administrativo del Ministerio de Defensa Nacional. Dicho ministro firmó el contrato de compra-venta. Como ya se ha señalado hasta la saciedad, cuando hacen la entrega de estas aeronaves, encuentren el ejemplo que se ha puesto siempre. Si usted, Gonzalo, compra y paga por un carro 2016 y a la hora de la entrega me dan un carro, sí, 2016, pero veo que el motor es 2010, me están estafando, me están robando. Eso es lo que ha pasado con estos helicópteros. El resto ya es historia, cómo se han caído el mismo día, en una ceremonia especial, el Día de la Fuerza Aérea, se derrumbó, vea usted, un helicóptero y tenemos muertes y tenemos todas estas situaciones que conoce y conocemos todo el país. De manera que lo que ha hecho la comisión, como bien ha señalado el doctor Julio César Trujillo, un jurista de la talla de él, se ha analizado la documentación que presentó en su momento y que eso servía para un juicio político que no le dieron, digamos, la oportunidad de seguirlo porque hubiera sido bueno, que se esclarezca de una vez por todas en el seno de la Asamblea Nacional quien había propuesto, como conocen ustedes y el país entero, el coronel Fausto Cobo, pero simplemente neutralizaron. Pero se dio la oportunidad, como la Comisión Nacional Anticorrupción, que el país confía en sus miembros, confía en esta comisión para que, por favor, ya a los 8 años de haber mal adquirido estas aeronaves, se haga justicia. Y ahí está nuestra denuncia como comisión, es decir, en base a los documentos, es decir, al detalle que ha presentado el coronel Fausto Cobo, digamos, preocupado por la suerte del país y de la institución a quien la sirvió y la hemos servido los soldados, en mi caso 35 años. Así es. Gracias, coronel. El tiempo se me terminó. Pero hay una cosa, doctor Trujillo. ¿Cómo es que el señor presidente no dispone una investigación, o por lo menos convalida la denuncia de ustedes y la denuncia de los familiares del general Gabela? La misma institución parece que ha opinado en contra de esta compra-adquisición en varias oportunidades. A sabiendas, digo al señor presidente de la República, que él podía haber sido víctima de semejante negligencia. Sí, nada menos que esos helicópteros eran destinados a cumplir algunas funciones. Una de ellas es lo que ellos llaman el rescate en combate. Entiendo que es pues el rescate de las víctimas de los combates, de las víctimas que caen en un combate. Hay que rescatar pues en situación de emergencia. Y además el transporte de personas verdaderamente importantes del Ecuador. Esos aparatos debían servir para transportar
a las personas verdaderamente importantes del Ecuador, el primero de los cuales es naturalmente el presidente de la señor República. Presidente, claro. Para que ciertamente esos aparatos era para transportarlo a Pero él él dice y que todos los altos funcionarios del gobierno. Que él se para el subió Ecuador son un par de importantes. veces, dijo el señor presidente, confiado totalmente en que esas máquinas no se caían, pero se cayeron. Felizmente no se cayeron cuando los transportaban al presidente, si es que alguna vez lo transportaron. Porque no quiero presumir que el presidente no se movilizaba en esos aparatos porque sabía el riesgo que corría, porque sería ya el colmo de la irregularidad del país, que él hubiera sabido que corría un riesgo y por eso no se embarcaba. Seguramente no se embarcaba porque no tuvo necesidad de embarcarse, pero ciertamente era para embarcarle a él, para transportarle a él y a las personas verdaderamente importantes, como llaman en una terminología que utilizan de los Estados Unidos, verdaderamente importantes, que no es cualquier ciudadano, claro. es aquellos que tienen en sus manos negocios de interés nacional y que por consiguiente no pueden estar expuestos a los riesgos a los que el resto de ciudadanos tenemos que exponernos. Para eso eran esos aparatos. Rescate en combate y transporte de personas verdaderamente importantes del Ecuador. Felizmente, estas personas, no, por supuesto que hubo víctimas de esos aparatos. Claro. Pero para mí son importantes. Toda vida es importante para mí. Y es mucho más importante la de un militar. Fallecieron ahí personal de las Fuerzas Armadas que, como usted sabe, tienen a su cargo la seguridad del Ecuador. Y me parece que no se los puede exponer a riesgos en aparatos que no garanticen, no den las garantías correspondientes. Por supuesto, esto ya lo advertía el comandante Lafay. No, esos aparatos no van a funcionar en el Ecuador, porque no tenemos condiciones para que eso opere. Sin embargo, se adquirió. Por consiguiente, eso debió investigar el fiscal, el contralor y el fiscal. No lo hicieron. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Entonces le hemos pedido al fiscal ahora, mire, averigüe por qué no cumplieron sus funciones las autoridades que tenían competencia para ejercer esas funciones. Nosotros al menos creemos que se ha perjudicado seriamente los negocios del Ecuador cuando no se hacen estas investigaciones. ¿En qué consiste el juicio, doctor? El que ustedes le tramitan. El llamado fraude procesal. Así se llama. Se llama así. No es en contra de los que adquirieron ni de los que recibieron. Es en contra de quienes debieron investigar y no investigar. El fiscal y el contralor. El contralor que tenía que estableció irregularidades y no indica quiénes son responsables de ellos ni qué tipo de responsabilidad son. Y el fiscal que no hace la investigación previa que podía ser necesaria precisamente para establecer las irregularidades que nosotros le hicimos conocer. Pero ¿quién va a condenar a los dos funcionarios? Bien difícil. Es difícil, por supuesto, pero claro está, esa es una de las garantías de la independencia de la función judicial. Cuando hay algunas deficiencias o irregularidades dentro de la función judicial, la misma función judicial, no naturalmente la misma persona, otra persona natural distinta es la que investiga y puede ciertamente con independencia de la que incurrió en la falta emitir su opinión y su resolución en el caso de que haga falta. Esto ya está en trámite, doctor. Bueno, al menos está presentada la denuncia. Ahora, que den trámite a esta denuncia es asunto que ya no depende de nosotros, sino que depende pero una vocería de la Fiscalía ha dicho que van a dar el trámite correspondiente. Bueno, mandarle al congelador, dice. Puede ser eso, o puede ser también dar el trámite para declarar que no procede. Claro. Que sí, no puede decir, pues no recibo, porque eso sí es el
colmo de por colocar a los ecuatorianos en el colmo de la indefensión, es decir, no les recibo. Reciben, claro está, y dan trámite. Claro. El trámite puede ser estudiar, y del estudio aparece que no procede y se archiva. Y todo, eso sería el trámite también. Porque también podría ser, si hay motivo para investigar y comienza la investigación, realizando ¿qué? Las siguientes diligencias, 1, 2, 3, todas las que sean, aparte de aquellas que nosotros en la denuncia también sugerimos que se realicen por parte de la fiscal. Comisión Ciudadana Anticorrupción, Julio César Trujillo, Alberto Molina. Hasta mañana. Alegrías y dolor con gente